Voy a contarles algo que nunca le he dicho a nadie, ni a mi familia, ni a mis amigos, ni al padre Ernesto que me confesó 3 veces seguidas cuando todo terminó. Lo que les voy a contar me costó mi matrimonio, mi cordura, y casi me cuesta la vida. Sé que muchos de ustedes van a pensar que estoy loco, que me lo inventé, que exagero. Pero les juro por la memoria de mi madre, que descanse en paz, que todo lo que van a escuchar esta noche es real. La mujer con la que le fui infiel a mi esposa no era una mujer. Y lo peor no es eso. Lo peor es que yo me di cuenta demasiado tarde. Para entender lo que pasó, necesitan saber cómo era mi vida antes de que ella apareciera. Porque estas cosas no caen del cielo de la nada. Llegan cuando uno está en cierto estado, cuando uno tiene una grieta. Y yo tenía una grieta enorme, aunque en ese momento no lo supiera. Me llamo Rodrigo Castellanos. Tenía 34 años cuando esto ocurrió. Vivía en Guadalajara, en la colonia Jardines del Bosque. Tenía trabajo estable en una empresa distribuidora de materiales de construcción, una casa propia, bueno, a medias con el banco, 2 carros y una esposa que se llamaba Fernanda. Fernanda y yo nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba comunicación, yo administración. Nos enamoramos de esa manera en que se enamora uno a los 20 años, que es rápida y total y sin pensarlo. Nos casamos cuando teníamos 28. La boda fue en el rancho de los papás de ella, en Tepatitlán, con mariachi y todo. Fue un día bonito, de verdad, pero eso fue hace 6 años. No les voy a mentir, no éramos la pareja perfecta. Cuando uno lleva 6 años con alguien y los primeros 2 o 3 se van volando porque todo es nuevo y bonito, los que siguen se vuelven pesados, rutinarios. Fernanda llegaba del trabajo cansada. Yo llegaba del trabajo cansado. Comíamos viendo el teléfono. Dormíamos de espaldas. No había violencia, no había gritos, no había amantes. Todavía. Solo había silencio. Un silencio educado, funcional, que llenábamos con series de televisión y conversaciones sobre el súper y los pagos del mes. Y a veces el silencio duele más que los gritos, porque con los gritos al menos sabes que al otro todavía le importa algo. Lo que más me pesa hoy, mirando hacia atrás, es que Fernanda era una buena mujer. No era perfecta, pero nadie lo es. Era trabajadora, era leal, era inteligente. Lo que estaba mal entre nosotros no era culpa de ella. Era de los dos, no era de nadie. Era simplemente lo que pasa cuando 2 personas jóvenes se comprometen para siempre y ninguna de las dos sabe todavía quién es del todo. Les cuento esto no para justificarme. Les cuento esto para que entiendan que lo que vino después no llegó a una vida feliz. Llegó a una vida con una puerta entreabierta y algo del otro lado empujó esa puerta. Tengo que ser honesto con ustedes porque si les voy a contar esto, lo voy a contar bien. Yo empecé a salir con mis amigos los viernes. Primero una vez al mes, luego cada 15 días, luego cada semana. Fernanda nunca me dijo nada porque creo que a ella tampoco le molestaba que yo no estuviera. Eso me duele más ahora de lo que me dolió entonces. Íbamos a un bar que se llama El Refugio, en la zona de Providencia. Nada del otro mundo. Música norteña, caguamas frías, no los mismos chistes de siempre con los mismos cuates de siempre. Éramos 4. El Beto, que trabajaba conmigo y era mi mejor amigo desde la prepa. El Chino, que era primo del Beto y trabajaba en no sé qué empresa de seguros. Y el Güero, que era el más callado del grupo y el que siempre terminaba la noche durmiendo en el carro. Era una vida normal, aburrida tal vez,
pero normal. Y fue ahí, un viernes de octubre, en ese bar normal, donde la conocí a ella. Era diferente, y sé que todo mundo dice eso, pero escúchenme. No era la mujer más llamativa del bar. No iba vestida de manera exagerada ni llamaba la atención, como buscando que la miraran. Al contrario, estaba sola en una mesa del fondo, con una copa de vino tinto que no había tocado, y miraba la pista de baile como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos ver. Como si la música le resultara interesante de una manera que no tenía nada que ver con bailar. Mi cuate el Beto me dio un codazo y me dijo: «Órale, Rodrigo, ¿a poco no está buena la del fondo?». Y yo volteé esperando ver cualquier cosa, y me quedé paralizado. Había algo en ella que no puedo explicar con palabras. No era solo su cara, que era perfecta en una forma que resulta difícil de describir, porque no era el tipo de belleza de revista. Era algo más antiguo que eso, más serio. O su cabello negro que le caía hasta la cintura, completamente lacio, sin una sola onda, como si hubiera nacido así. Era algo más que todo eso, como cuando entras a un cuarto donde hace mucho frío sin razón aparente, pero en lugar de asustarte, te atrae. Como una llama que jala a la mariposa, aunque la mariposa sabe perfectamente bien que se va a quemar. Me acerqué, algo que yo casi nunca hacía. El Beto me gritó algo desde la mesa y yo no lo escuché. Me dijo que se llamaba Itzel, sin acento en la E. Me aclaró, como si eso importara. Tenía una voz suave, grave para ser mujer, y cuando hablaba sentías que te estaba hablando solo a ti, aunque hubiera 40 personas alrededor. Una voz que no encajaba del todo con su cuerpo, que era delgado y no muy alto, como si la voz perteneciera a alguien más grande. Me preguntó cómo me llamaba. Le dije, Rodrigo. Repitió mi nombre una vez, despacio, como probándolo. Y cuando lo dijo con su voz, sentí algo raro en el pecho. No sé cómo describirlo. Como cuando aprietan algo que no sabías que estaba ahí. Hablamos toda la noche, de todo y de nada. De Guadalajara, de música, de cosas sin importancia. Nunca me preguntó si era casado. Yo nunca lo mencioné. Y ahora que pienso en eso, me doy cuenta de que ella nunca me preguntó nada personal de fondo. Nada de dónde trabajaba, nada de mi familia, nada de mi historia. Solo hablaba de cosas generales, abstractas. Y sin embargo, al final de la noche, yo sentía que me había conocido más que personas que llevaban años en mi vida. Eso también lo entendí después, que cuando uno habla con ella, uno habla. Ella solo escucha. Y escuchar también es una forma de entrar. Cuando me fui, ella me dio su número escrito en una servilleta, con tinta negra. Y cuando llegué a mi casa y saqué la servilleta del bolsillo, la tinta tenía un color raro, casi morado, como sangre vieja que se oxida. Pensé que era la luz del cuarto. Me dije que estaba borracho. Guardé el número en mi teléfono y me dormí. Esa noche soñé con ella por primera vez. No era un sueño erótico, no, que es lo que uno esperaría en esas circunstancias. Era algo más raro. Soñé que estaba parado en un campo enorme, completamente plano, sin árboles, ni casas, ni nada. El cielo estaba negro, no como la noche con estrellas, sino negro como tela, como algo sólido que tapaba todo. Y en medio del campo había una figura parada que no se movía. No podía ver su cara, solo su silueta recortada contra esa oscuridad. Y aunque la figura estaba muy lejos, sabía con esa certeza que solo existe en los sueños que me estaba mirando a mí, que había ido hasta ese campo a mirarme a mí específicamente. Me desperté con el corazón acelerado y la boca completamente seca. Las 4 de la mañana. Fernanda dormía a mi lado sin moverse. Me tomé un vaso de agua y me volví a dormir. Y soñé lo mismo. El campo,
El cielo negro, la figura. Al día siguiente no le di importancia. Los sueños son sueños. Tardé 2 semanas en marcarle. 2 semanas peleando conmigo mismo. Miraba el número en mi teléfono y lo cerraba. Lo volvía a abrir. Lo cerraba otra vez. Pero había algo en ese nombre, Itzel, que no se me iba de la cabeza. La veía cuando cerraba los ojos antes de dormir. La escuchaba cuando había silencio, no de manera obsesiva ni angustiante, de manera suave, constante, como una música de fondo que no molesta pero que siempre está ahí. Ahora entiendo que eso no era atracción normal. Ahora entiendo que algo ya había empezado desde esa primera noche en el bar, desde el momento en que ella repitió mi nombre. Pero en ese momento yo no sabía nada. Era solo un hombre casado, aburrido, sintiéndose vivo por primera vez en años. Le marqué un martes en la noche, cuando Fernanda ya dormía. Me encerré en el baño como adolescente. Ridículo, ¿verdad? Un hombre de 34 años encerrado en su propio baño para hacer una llamada. Contestó al primer tono, como si estuviera esperando. Y lo raro es que no dijo bueno ni hola, como hace uno normalmente. Solo dijo mi nombre, Rodrigo. Así sin pregunta, sin sorpresa, como si supiera perfectamente quién llamaba, aunque yo no me hubiera presentado todavía. Hablamos durante 1 hora esa noche, otra vez de nada importante. Otra vez con esa sensación de que el tiempo pasaba diferente cuando hablaba con ella. Cuando colgué eran las 12:30 de la noche y yo tenía que levantarme a las 6. No me importó. Empezamos a vernos los miércoles. Fernanda los miércoles tenía clase de yoga hasta las 9 y luego cenaba con sus amigas. Así que era la noche más fácil para mí. Y odio escribir eso porque suena a que lo tenía muy calculado, como si fuera un experto en engañar. Pero la verdad es que salió así de manera natural, y eso me dice algo de lo acostumbrado que estaba yo ya a vivir en 2 mitades separadas, sin que ninguna supiera de la otra. Ella vivía en un departamento en la colonia americana, esas calles con árboles grandes y viejos, que tapan el cielo y hacen que incluso de día todo se vea medio oscuro, como en permanente penumbra. El edificio era de los años 50, de esos que ya casi no quedan en Guadalajara, con fachada de cantera y escaleras de mosaico talavera y puertas de madera gruesa con manijas de latón. Bonito, si te gustan ese tipo de edificios. A mí me gustan. O me gustaban. Su departamento era el 4B, en el último piso. 4º piso. Sin elevador. No, lo primero que noté cuando entré por primera vez fue el frío. Un frío que no correspondía con la temperatura de afuera, que esa noche de octubre estaba agradable, templada. Adentro del departamento hacía el frío de un cuarto cerrado en invierno. De esos cuartos que llevan semanas sin que les entre sol ni aire. Le pregunté si tenía el aire acondicionado muy alto y me sonrió sin contestar. Solo me sonrió. No había fotos en su departamento. Ninguna. Ni en las paredes, ni en repisas, ni en el refrigerador como hace la gente normal. Solo libros, muchísimos libros apilados en columnas en cada rincón, en el suelo, sobre los muebles, y velas. Velas de todos tamaños, algunas encendidas con esa luz quieta que tienen las velas cuando no hay corriente de aire, otras derretidas hasta el fondo como si llevaran semanas quemando. Debí haberme ido en ese momento, pero no me fui. Las siguientes semanas fueron las más intensas de mi vida. No les voy a dar detalles que no vienen al caso, pero les digo que estar con Itzel era como estar bajo el efecto de algo que no puedo nombrar. Como si el tiempo se detuviera dentro de ese departamento y el mundo de afuera, mi trabajo, mi casa, mi esposa, dejara de existir mientras yo estaba ahí.
Llegaba a las 8 de la noche y de repente eran las 2 o las 3 de la mañana. Y yo no entendía cómo había pasado el tiempo tan rápido. Siempre, sin excepción. Y cuando salía a la calle y el aire frío de Guadalajara me golpeaba la cara, había un momento de desorientación, como despertar de un sueño profundo. Tardaba unos segundos en recordar dónde estaba mi carro, en qué dirección quedaba mi casa, cómo se llamaba mi esposa. Unos segundos, nada más. Pero cada vez que eso pasaba, yo lo ignoraba y manejaba a mi casa, y al día siguiente todo era normal. Empecé a llegar tarde a trabajar. Empecé a cometer errores que nunca cometía. Números mal capturados, fechas equivocadas, llamadas que olvidaba hacer. Mi jefe me llamó la atención 2 veces en un mes. Yo que en 7 años nunca había tenido un solo problema en esa empresa. Y empecé a tener los sueños. Siempre el mismo. El campo enorme y plano. El cielo negro sin estrellas. La figura parada en el centro que no se movía pero que me miraba. Pero con el tiempo el sueño fue cambiando. La figura empezó a estar más cerca cada vez. No porque yo caminara hacia ella ni ella hacia mí. Simplemente cada noche cuando llegaba al sueño, la distancia era menor. Todo como si el sueño tuviera su propio ritmo independiente de mí y la figura se fuera acercando a su propio paso. Y una noche, creo que fue como al mes de conocer a Itzel, la figura ya estaba suficientemente cerca para que yo pudiera ver que tenía cabello. Cabello negro y largo hasta la cintura. Me desperté gritando esa noche. No un grito fuerte, fue más bien un sonido que salió solo, involuntario. Fernanda se despertó asustada y me preguntó qué pasaba. Le dije que había tenido una pesadilla. Me acarició el brazo en la oscuridad y me dijo, «Tranquilo, ya pasó». Y esas 2 palabras, ese gesto pequeño y cariñoso, me hicieron sentir tan horrible que me tuve que voltear para que ella no viera mi cara. Fue el Beto el que primero notó que algo estaba mal. Un viernes que salimos me estudió desde que nos sentamos y a la segunda caguama me dijo sin rodeos, «Oye, cabrón, ¿estás bien? Te ves como apagado, como si no durmieras, o como si te estuvieran chupando la energía». Me reí y le dije que eran cosas del trabajo, que el jefe me tenía muy presionado. Me miró un rato largo, de esa manera que tiene el Beto de mirarte cuando sabe que le estás mintiendo, pero decide no insistir todavía. Y luego me dijo algo que entonces me pareció casual, pero que ahora me eriza la piel de solo recordarlo. «Rodrigo, esa vieja del bar, la que conociste hace unas semanas, ¿todavía la ves?» No sé cómo supo. Nunca le conté nada. Le dije que no, que qué pregunta tan rara. Me dijo, «Qué bueno». Y lo dijo de una manera que no era qué bueno normal de conversación. Era qué bueno con peso, con alivio. Le pregunté por qué bueno y me dijo, «Porque la noche que la conociste, cuando ella se fue del bar, yo la vi salir. Y te lo juro que los perros de la calle se pusieron a ladrar todos al mismo tiempo en cuanto ella abrió la puerta. Todos los de esa cuadra, como si olieran algo que nosotros no podíamos oler». Me reí. Le dije que estaba borracho esa noche. Cambié el tema, pero esa noche manejé despacio a mi casa y me estacioné afuera en lugar de meterme al garaje. Y me quedé sentado en el carro sin poder moverme durante 20 minutos. Porque había recordado algo. Había recordado que yo también lo escuché. Los perros ladrando cuando ella salió del bar. Y que en ese momento, en el momento exacto en que lo escuché, algo en mi cabeza lo había borrado. Como si alguien hubiera pasado la mano sobre ese recuerdo y lo hubiera dejado liso y sin marca, como si nunca hubiera estado, como si algo no quisiera que yo lo recordara. Esa semana tomé una decisión. Me lo prometí a mí mismo el domingo en la noche.
con Fernanda dormida a mi lado y yo mirando el techo con los ojos bien abiertos. Iba a terminar con Itzel. Iba a ir el siguiente miércoles al departamento y le iba a decir que no podíamos seguir viéndonos, que yo era un hombre casado y que había cometido un error, que lo sentía. Iba a hacer lo correcto. Nunca llegué a decirle nada de eso. El miércoles siguiente llegué al edificio de la colonia americana con la intención clara de terminar todo. El corazón me latía fuerte mientras subía las escaleras de mosaico. Toqué la puerta del 4B 2 veces, como siempre. Cuando abrió, algo en su cara había cambiado. No sé explicarlo con precisión porque era sutil. Era la misma cara, los mismos ojos negros, el mismo cabello. Pero había algo diferente en su expresión, algo en el ángulo de su boca o en la manera en que sus ojos me miraban. Como si supiera exactamente lo que yo iba a decir antes de que yo abriera la boca. Y como si eso le resultara interesante de la misma manera en que le resulta interesante al gato que el ratón decida correr. «Pasa», me dijo, y yo pasé. Dios mío, ¿por qué pasé? Me senté en el sillón de siempre. El mismo sillón de cuero oscuro frente a la mesa con las velas. Ella se quedó parada frente a mí con los brazos cruzados, lo cual era inusual, porque Itzel nunca cruzaba los brazos. Siempre tenía una postura abierta, fluida, y me preguntó, con esa voz suave y grave que ya me ponía la piel de gallina, «¿A qué viniste, Rodrigo?» Le dije que necesitábamos hablar, que las cosas no podían seguir así, que yo era un hombre casado y que todo esto había sido un error desde el principio y que... Ella levantó la mano, despacio, solo la mano derecha con la palma hacia mí, y yo me callé. No quise callarme, no tomé la decisión de callarme. Simplemente las palabras se detuvieron en mi garganta como si alguien las hubiera agarrado de adentro y ya no me salían. Así estuvimos unos segundos en silencio. Y luego ella dijo algo que llevo años intentando olvidar y que no he podido. «Tú no viniste a terminar nada, Rodrigo. Viniste porque no puedes dejar de venir. Y no vas a poder. No hasta que yo lo decida». Me reí. Nervioso, falso. Le dije que estaba loca, que eso no funcionaba así. Me paré para irme. Y entonces ocurrió lo primero que no tuvo ninguna explicación posible. Todas las velas del departamento se apagaron al mismo tiempo. Todas. Sin viento, ni sin corriente de aire, sin ninguna razón física visible. Una fracción de segundo, un sonido casi imperceptible como un susurro colectivo. Y todas se apagaron. El departamento quedó en oscuridad total, porque las cortinas siempre estaban cerradas y no había ninguna luz encendida. En la oscuridad escuché su voz, y ya no era la misma voz, ya no era suave, ya no era grave de manera humana, era otra cosa, más profunda, sí, pero también diferente en textura, como si viniera de un lugar más abajo que la garganta, como si viniera de más abajo que el cuerpo. «Siéntate, Rodrigo». Y yo me senté, no porque quisiera, no tomé la decisión. Mis rodillas simplemente se doblaron y mi cuerpo se acomodó en el sillón, como si le hubieran quitado los huesos por un momento. Y cuando los sillones volvieron a encenderse solos, varios segundos después, de uno tras otro, en una línea que empezó desde la ventana y terminó en el pasillo, ella estaba sentada frente a mí, como si nada hubiera pasado, con esa postura fluida de siempre, sonriendo. Yo tenía las manos temblando sobre las rodillas y un sabor metálico en la boca que no supe de dónde salió. «Vas a seguir viniendo los miércoles», me dijo, «y no le vas a decir nada a nadie». No me dijo nada más. Abrió la puerta y yo salí. Bajé las escaleras de mosaico sin caerme de milagro porque las piernas no me respondían del todo.
Salí a la calle, caminé hasta mi carro, me metí, y ahí sentado detrás del volante, en la oscuridad de la calle, vomité sobre el tapete del carro. Cuando llegué a mi casa, Fernanda estaba despierta viendo una serie. Me preguntó cómo había estado la noche. Le dije que había comido algo malo en la tarde. Fui al baño. No, me lavé la cara varias veces con agua fría. Me vi al espejo. Y lo que vi me asustó casi tanto como lo que había pasado en el departamento. Tenía ojeras que no recordaba haber tenido esa mañana. Profundas, moradas. Y había algo diferente en mis ojos que no sabría describir con exactitud. No era el color ni la forma. Era la expresión, o más bien la ausencia de una expresión que antes sí estaba. Esa noche, en lugar de acostarme, me puse a buscar en internet. Busqué el edificio de la colonia americana. Busqué la dirección exacta en foros, en páginas de inmuebles, en lo que fuera. Y encontré algo. Era una entrada en un foro de hace 8 años. Un hombre que se identificaba como vecino del edificio. Decía que en el departamento 4B había vivido una mujer que ninguno de los vecinos conocía bien, que a veces la escuchaban llegar de noche, pero nunca la veían entrar ni salir por la escalera principal, que una noche uno de los vecinos del tercer piso había escuchado ruidos muy extraños, como voces que no correspondían a palabras en ningún idioma que él conociera, y había llamado al encargado del edificio asustado, que cuando el encargado abrió el departamento 4B con la llave maestra, estaba completamente vacío, sin muebles, sin ropa, sin nada, como si nunca hubiera vivido nadie ahí en años. El foro tenía 8 años, pero al final de la entrada, el hombre describía a la mujer que había visto en el pasillo un par de veces. Cabello negro hasta la cintura, voz grave, ojos que parecían más oscuros de lo que debían ser, como si los iris fueran demasiado grandes y taparan casi todo el blanco. Solté el teléfono, lo cayó sobre la cama y rebotó al suelo, y yo no me moví a recogerlo. Me quedé sentado en el borde de la cama con las manos en la cara, durante un tiempo que no supe calcular. Cuando recogí el teléfono busqué el número de Itzel en mis contactos para borrarlo, para bloquearlo, para hacer cualquier cosa que pusiera distancia entre ese número y yo. El número no existía. No me refiero a que el contacto había desaparecido. El contacto seguía ahí con su nombre, pero el número era una serie de dígitos que cuando marqué me dio una grabación fría de operadora diciendo que ese número no estaba asignado a ningún usuario, como si nunca hubiera pertenecido a nadie. Pero yo había hablado con ella. Yo había estado en ese departamento. Yo tenía en el cuerpo la evidencia física de semanas de encuentros reales. Eso no era un sueño. Esa noche no dormí. No me quedé en la sala con todas las luces de la casa encendidas hasta que amaneció. Fernanda se levantó a las 7 y me encontró ahí sentado con el segundo café de la mañana y me preguntó preocupada qué me pasaba. Le dije que no podía dormir, que me daba vueltas el trabajo en la cabeza. Se sentó a mi lado y me puso la mano en el brazo y me dijo que todo iba a estar bien. Y yo asentí porque no podía decirle nada más. Duré exactamente 4 días sin volver. El jueves en la noche empecé a sentir algo que no sé cómo describir con precisión. Una presión, no en el cuerpo, no física, adentro. Como cuando uno tiene una canción atorada en la cabeza, pero en lugar de una canción era una dirección, una calle, un número de edificio, una puerta de madera gruesa con manija de latón. Y el viernes en la mañana llegué al trabajo con los ojos rojos y mi compañera Sandra, que llevaba años en la empresa y era de esas personas que se dan cuenta de todo, aunque nunca digan nada. Me estudió desde que llegué y a la hora del café me dijo en voz baja:
Rodrigo, ¿estás bien? Llevas semanas rarísimo. No eres tú. Le dije que sí, que estaba bien, que gracias. Me miró con esa cara de no te creo, pero tampoco voy a insistir. El viernes en la noche, en lugar de ir con mis cuates, manejé solo a la colonia americana. No quería ir. Les juro que no quería ir. Pero era como si el volante de mi carro no respondiera completamente a mis manos. Como si hubiera una fuerza suave pero constante que lo inclinaba en esa dirección, y resistirla requería un esfuerzo que yo ya no tenía. Subí las escaleras, toqué la puerta, pero ella abrió antes de que yo terminara de tocar, como siempre, y me miró con esa sonrisa que ya no me parecía atractiva, sino que me generaba un miedo frío en el estómago, y me dijo: sabía que ibas a volver. Y adentro de mí algo se rompió, porque yo también lo sabía. Esa noche, mientras ella dormía, me levanté del sofá donde me había quedado y empecé a moverme despacio por el departamento en la oscuridad, guiándome por la luz débil que se filtraba por debajo de las cortinas. No sé qué buscaba. Algo. Cualquier cosa que me explicara qué era lo que estaba pasando. Encontré los libros. Ya les había dicho que había muchos libros apilados por todos lados, pero esa noche me puse a mirarlos de cerca. Y los títulos no eran de novelas ni de nada que yo pudiera reconocer. Estaban en idiomas que no podía identificar. No español, no inglés, no francés. No. Algunos parecían árabe, pero no lo eran del todo. Otros tenían caracteres que no correspondían a ningún alfabeto que yo hubiera visto. Y algunos no tenían título visible, solo símbolos grabados en el lomo. Uno estaba envuelto en lo que parecía cuero muy oscuro, casi negro, y tenía una cerradura pequeña de metal oxidado. Otro estaba abierto sobre la mesa de centro, y la página que estaba abierta tenía un dibujo a tinta negra, hecho a mano con mucho detalle, de una figura femenina de pie con los brazos extendidos y llamas saliendo de su cuerpo. Pero las llamas apuntaban hacia adentro, no hacia afuera como hace el fuego, hacia adentro, como si la quemaran a ella, o como si se alimentara de ellas. Debajo de una pila de libros en el rincón, encontré la caja. Era de madera oscura, sin adornos, del tamaño de una caja de zapatos, con una pequeña argolla de metal en lugar de cerradura. La abrí. Adentro había fotografías, muchas fotografías, impresas en papel normal, algunas en color y algunas en blanco y negro. Todas de hombres. Hombres de distintas edades y distintas épocas, juzgando por la ropa y la calidad de las fotos. Algunos jóvenes, de 20 y tantos años, otros de 40, de 50, algunos fotografiados de frente, mirando a la cámara con una sonrisa, como esas fotos que uno se toma con alguien cuando le va bien, otros tomados sin que la persona supiera, desde lejos, en una calle o en una plaza, con ese ángulo de teleobjetivo que da la sensación de que la persona era seguida sin saberlo. Conté sin querer contar. Eran muchas, más de 30, tal vez 40. En el reverso de cada fotografía, escrito a mano con esa tinta morada oscura, había una fecha y una sola palabra. La palabra era consumado. Las fechas eran de años distintos, décadas distintas. La más antigua que encontré tenía una fecha de hacía más de 50 años. Guardé todo exactamente como estaba y me alejé de la caja y me puse de pie. Cuando me volteé, ella estaba parada en el pasillo mirándome. No sé cuánto tiempo llevaba ahí. No escuché ningún sonido, ningún paso, ningún movimiento. Simplemente estaba ahí, en el umbral del pasillo, con el cabello suelto y la oscuridad del departamento detrás de ella. Sus ojos esa noche no eran completamente negros como siempre. Había algo diferente en ellos, un brillo tenue que no era reflejo de ninguna vela,
porque todas estaban apagadas. Era su propio brillo, interno, como si hubiera algo vivo y luminoso detrás de los ojos que no era ella. Bajé la vista por instinto y vi su sombra en el suelo. Y la sombra no era la sombra de su cuerpo. Era más grande, con una silueta diferente, más ancha en los hombros, con algo en la cabeza, protuberancias o extensiones, que en la figura real no existían. Como si hubiera un segundo ser dentro de ella proyectando su propia forma separada. Me quedé paralizado. No podía moverme. No por la misma razón de la vez anterior cuando me senté sin querer. Esta vez era puro miedo. El tipo de miedo que no avisa, que llega de golpe y ocupa todo el espacio que había dentro de ti. Ella dio un paso hacia mí y me dijo, muy tranquila, con esa voz de debajo de la garganta: «Ya viste demasiado, Rodrigo». Y algo en esas palabras me desbloqueó. No sé si fue el miedo concentrado o el instinto, o alguna gracia que no merezco, pero mis piernas se movieron. Corrí. Agarré mis zapatos del suelo junto al sillón, porque me los había quitado como siempre. Agarré mis llaves de la mesa y corrí hacia la puerta. La abrí de golpe y salí al pasillo oscuro del cuarto piso y bajé las escaleras de mosaico corriendo, sin zapatos, sintiendo el frío del mosaico en las plantas de los pies. 4 pisos de escaleras que parecieron 40. En el pasillo del segundo piso había un foco fundido que nunca habían cambiado, y tropecé con el último escalón y caí de rodillas. Me rasqué las 2 palmas de las manos. Me paré sin detenerme y seguí corriendo hasta la puerta del edificio y salí a la calle de la colonia americana, y el aire de la noche de Guadalajara me golpeó la cara como si me despertara. Me puse los zapatos sentado en la banqueta. Me temblaban tanto las manos que tardé mucho en atarme las agujetas. Un perro callejero que pasaba por la acera de enfrente me miró y luego aceleró el paso como si yo le generara incomodidad. Llegué a mi carro. Arranqué. Manejé sin saber a dónde iba, sin ruta, por instinto. Manejé durante media hora o tal vez más, doblando en calles al azar, hasta que de repente reconocí la colonia donde vivía el Beto y me estacioné frente a su edificio. Le llamé. 3 de la mañana. Contestó al segundo tono con voz de sueño y le dije: «Beto, necesito que me abras». Me abrió sin preguntar nada. Le conté todo sentados en su cocina con café. Todo, desde el principio, sin omitir nada. Las velas apagándose, la voz que ya no era la misma, el número que no existía, la caja de fotografías, la sombra en el suelo. El Beto me escuchó sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé hubo un silencio largo. Y luego me dijo: «Rodrigo, ¿de dónde estás exactamente? Dime la calle». Esa noche dormí en el sillón de su sala. Fernanda me marcó 2 veces. Le dije que estaba con unos cuates y que había tomado de más. Ella me colgó sin decir mucho. Así estaban las cosas entre nosotros, y eso también era mi culpa. El Beto se quedó despierto buscando en internet mientras yo dormía. A las 6 de la mañana me sacudió el hombro y cuando abrí los ojos vi su cara y supe inmediatamente que había encontrado algo. Me mostró su teléfono. Era la página de un blog abandonado, sin actualizaciones desde hacía varios años, de alguien que se identificaba como investigador de fenómenos paranormales en el occidente de México. La entrada que el Beto me mostró era de hacía 11 años y hablaba de reportes acumulados a lo largo de la zona metropolitana de Guadalajara y algunos municipios de los Altos de Jalisco. Reportes sobre una entidad que se manifestaba consistentemente en forma de mujer joven, siempre con las mismas características: cabello largo y oscuro, voz inusualmente grave, residencia en departamentos de edificios viejos que al ser investigados resultaban llevar años vacíos.
La entrada decía que en la tradición oral de algunas comunidades de Jalisco y también de Michoacán existía el relato de una entidad femenina sin nombre fijo, llamada de distintas maneras según el lugar, que se alimentaba de la energía vital de los hombres mediante el engaño sostenido, que no actuaba rápido, que era un proceso lento, de semanas o meses, de que las víctimas iban perdiendo energía, presencia, coherencia, hasta que al final quedaban como cáscaras vacías, funcionales pero vacías, y que lo más perturbador, según las personas entrevistadas, era que las víctimas no lo notaban mientras ocurría. El blog tenía comentarios. Yo los leí todos. Había de gente escéptica, de gente que contaba experiencias propias, de gente que preguntaba cosas que nadie respondía. Y al final de los comentarios había uno de hacía 7 años que decía: yo la conocí, viví para contarlo. Si alguien quiere saber cómo, que me contacte. El Beto ya le había enviado mensaje. La persona respondió ese mismo día. Se llamaba Don Aurelio. Tenía 60 y tantos años y vivía en Tonalá. Quedamos en ir esa tarde. Don Aurelio era un hombre pequeño y delgado, con el cabello completamente blanco, cortado muy corto, y unos ojos café claro, que miraban directo y sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo y pudiera ver bastante más de lo que uno decía con palabras. Su casa era sencilla, de una planta, con un jardín pequeño al frente lleno de plantas que yo no reconocía y que no parecían de ornato. Algunas tenían hojas muy oscuras, otras tenían flores de colores que no combinaban entre sí, pero que juntas generaban un olor que no era desagradable, sino extraño, denso. Nos ofreció café antes de preguntar nada. Cuando le conté mi historia, don Aurelio escuchó con la misma calma con la que uno escucha el noticiero, sin sorpresa, sin la cara que pone la gente cuando le cuentas algo que no cree, como si ya lo hubiera escuchado antes, y porque ya lo había escuchado antes. Cuando terminé de hablar me preguntó cuántos miércoles había ido al departamento. Le dije que como 8 o 9. Se quedó callado un momento. Luego me preguntó si había notado cambios físicos. Le dije lo de las ojeras, lo de los errores en el trabajo, lo de los sueños. Asintió para cada cosa, como si yo le estuviera confirmando información que ya tenía. Me explicó que lo que yo había encontrado era una entidad que en distintas tradiciones del centro-occidente de México recibe nombres distintos, pero que en esencia corresponde a algo que existe en las creencias de muchísimas culturas alrededor del mundo. Una presencia que no tiene forma propia, que adopta la forma que necesita para acercarse a su objetivo, y que se alimenta de lo que algunos llaman fuerza vital, y otros llaman de otras maneras. No mata y no necesita matar. Le basta con ir tomando poco a poco, semana a semana, hasta que la persona que era ya no está realmente ahí, aunque el cuerpo siga funcionando. ¿Y las fotografías?, pregunté. Don Aurelio tomó su café con las 2 manos antes de contestar. Son sus marcas, dijo. No las necesita para recordar, no olvida. Las guarda como uno guarda los trofeos, o como el cazador guarda las pieles. ¿Y esos hombres, qué fue de ellos? Silencio largo. Los que tuvieron suerte o menos tiempo están bien, dijo. Viven una vida normal, tal vez con algún vacío que no saben explicar, una tristeza sin causa que los acompaña. Los que estuvieron más tiempo. Se encogió de hombros de una manera que era más elocuente que cualquier palabra. Le pregunté cuánto tiempo había tenido él con ella, allá cuando era joven. Me dijo que 4 meses. Le pregunté cómo había salido. Me dijo que con ayuda, que solo no hubiera podido. Luego me explicó lo que teníamos que hacer. No voy a entrar en todos los detalles porque hay cosas que don Aurelio nos pidió que no contáramos.
Y yo a mi manera le sigo respetando eso, aunque no me lo pueda reclamar. Lo que sí les puedo decir es que implicaba volver al edificio una última vez, de día, antes de que el sol se metiera, que implicaba llevar ciertas cosas que él nos dio envueltas en un trapo de manta, y que bajo ninguna circunstancia debía entrar al departamento, solo llegar hasta la puerta y hacer lo que él me indicó. Le pregunté qué iba a pasar si ella abría. Me dijo que iba a abrir, que siempre abría. Le pregunté qué iba a pasar después. Me dijo que eso ya no era asunto mío. Y en el tono con que lo dijo entendí que no debía preguntar más. Y fui solo. El Beto quiso venir y le dije que no con toda la firmeza que pude. No quería que él estuviera ahí si algo salía mal. Llegué al edificio de la colonia americana un sábado a las 4 de la tarde. El sol todavía estaba alto. La calle tenía ese movimiento normal de tarde de sábado. Señores lavando carros, niños en la banqueta, una señora con una bolsa del mercado. Nada que alertara a nadie de nada. Mis piernas pesaban el doble de lo normal conforme subía las escaleras de mosaico. En el tercer piso me detuve un momento a respirar, no porque estuviera cansado físicamente, sino porque sentí algo, una resistencia, no física tampoco, como si el aire se volviera más denso conforme uno se acercaba, como si el espacio mismo dijera, no sigas. Seguí. Llegué al cuarto piso. El pasillo olía a humedad y a madera vieja, como siempre. La puerta del 4B al final del pasillo. Me acerqué. Toqué 2 veces. Hubo un silencio largo, más largo que de costumbre. Luego escuché sus pasos del otro lado, lentos, muy controlados, como los pasos de alguien que no tiene prisa porque sabe exactamente lo que va a encontrar cuando abra. La puerta se abrió, me miró, y por primera vez desde que la conocí, vi algo en su cara que no había visto antes. No era enojo, era más frío que el enojo, más antiguo. Era reconocimiento, no de mí, del trapo de manta que yo tenía en la mano, de lo que había adentro. Hice lo que don Aurelio me dijo que hiciera. Fueron menos de 2 minutos, tal vez 1. No voy a describir qué exactamente porque me pidió que no lo hiciera y porque honestamente creo que es mejor así. Lo que sí les digo es lo que pasó cuando terminé. Ella dio un paso atrás, luego otro. Se alejó hacia el fondo del departamento sin darse vuelta, mirándome fijo mientras retrocedía hacia la oscuridad. Y cuando ya casi no podía verla, me dijo, con esa voz que no era voz humana, con esa cosa que venía de un lugar que no quiero imaginar. Vas a recordarme, Rodrigo. La puerta se cerró sola. No escuché nada más. Bajé las escaleras, salí a la calle. Los niños seguían jugando. El señor seguía con su carro. Me quedé parado en la banqueta un buen rato, respirando, sintiendo el sol de la tarde en la cara. Y fui notando, despacio, como algo que no sabía que me faltaba y iba volviendo. Es difícil de describir, como cuando uno lleva mucho tiempo con una infección que ya se volvió normal y de repente pasa y uno recuerda cómo era sentirse bien. Así, mi cabeza se sentía mía otra vez. Mis pensamientos eran míos otra vez. Caminé a mi carro y manejé a mi casa. Fernanda estaba en la sala. Cuando entré levantó la vista del teléfono y me miró. Y algo en mi cara debió decirle que algo era diferente, porque apagó la pantalla y me preguntó, ¿estás bien? Y por primera vez en muchos meses le dije algo verdadero. No he estado bien en un rato, pero creo que ya voy a estar. Se me quedó mirando un momento y luego asintió despacio. No preguntó más. Los meses siguientes fueron difíciles de otra manera. La claridad que me devolvió lo que hice con don Aurelio me hizo ver con nitidez todo lo que yo había ignorado durante años. La distancia con Fernanda
Las cosas que no nos habíamos dicho. El matrimonio que éramos en los papeles, pero que ya no éramos en los hechos. Nos separamos 6 meses después. No por lo de Itzel, que eso Fernanda nunca lo supo y espero que nunca lo sepa. Sino porque cuando quitamos lo que nos había estado tapando los ojos, los dos vimos que hacía tiempo que habíamos dejado de ser lo que el otro necesitaba. Fue una separación sin escándalo, sin abogados peleados, sin odio. A veces me escribe en Navidad. Yo le contesto, la quiero todavía, solo que de otra manera. Volví al edificio de la colonia americana una sola vez, como 3 meses después. No sé bien por qué fui. Creo que necesitaba verlo con mis propios ojos para terminar de cerrar algo adentro de mí. El departamento 4B tenía un letrero pequeño pegado en la puerta. Se renta, con un número de teléfono. Le pregunté al encargado del edificio, un señor mayor que barría el pasillo del primer piso, cuánto tiempo llevaba desocupado. Me miró raro y me dijo, ese departamento lleva años vacío, joven. Desde que yo llegué aquí nadie ha vivido ahí. El dueño no sé qué le pasa, que no lo renta. Tiene años con ese letrero. Le di las gracias y me fui. No miré hacia arriba cuando salí a la calle. Eso fue hace 4 años. He pensado mucho en cómo contar esta historia y si debía contarla. Al final decidí que sí. No para que me crean, porque sé perfectamente que muchos de ustedes no van a creer nada de esto y está bien, sino por si acaso hay alguien escuchando que reconoce algo en lo que les estoy contando. Por si acaso hay alguien que está en un momento de grieta, que está en ese lugar de soledad, en medio de la gente, donde estas cosas encuentran la puerta entreabierta. Por si acaso alguien reconoce el frío inexplicable, o los sueños con la figura que se acerca, o esa sensación de que el tiempo desaparece y lo que queda ya no es del todo tuyo. Tengan cuidado, no todo lo que se presenta como tentación es solo tentación. A veces es algo que lleva siglos perfeccionando la manera de encontrar tu grieta exacta, que es más paciente que cualquier cosa que puedas imaginar.